Hello there. Estamos en una nueva edición de este programa de Star Wars Concepción con nuestro amigo Aníbal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien. Nos va a estar contando hoy un poco más sobre la historia de las figuras y hoy le toca hablar sobre la figura de 375. Cuéntanos más sobre esto. Bueno, estas son las figuras más clásicas de Star Wars. La verdad que con el correr de los años han salido como infinitas líneas de todas estas figuras. Entonces, abordar cada línea de esta figura es como una tarea más o menos bíblica, pero queremos abordar aquí por lo menos las principales para dar una idea de cómo han ido evolucionando tanto en lo que es el esculpido como lo que es la articulación de esta figura. ¿Podríamos decir que estas son las primeras figuras de Star Wars que salieron? Estas que tenemos hoy día para muestra, sí, son las primeras figuras que salieron de Star Wars. Son un clásico. Son totalmente un clásico, ¿cierto? Del año 77 fabricadas, salieron a la venta todas más o menos como el año 78 empezaron a aparecer recién estas figuras. Y son las figuras que en Estados Unidos se conocen como de 3 pulgadas y 3 cuartos, ¿cierto? Claro. O aquí las conocemos como figuras de 3,75, de 10 centímetros, que es más o menos el tamaño que tienen esta figura. Claro. Resulta que es muy interesante la historia porque originalmente las figuras de acción típicas para niños eran figuras de 12 pulgadas, digamos, muy similares a las Sideshow o Hot Toys, digamos, que tenemos hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos de muestra, ¿cierto?, a este Luke Skywalker, claro, sí, que es una figura Sideshow, la primera que sacó de Star Wars, del 2005, y esa es una figura de un tamaño típico que eran las figuras de acción para niños. Pero cuando empezaron a planificar, digamos, cómo hacer estas figuras de Star Wars, una de las cosas que más les preocupó, digamos, a la gente de Kenner era que los diseños de las naves y vehículos era tan espectacular que la idea era hacer una escala que les permitiera producir esas naves espaciales y vehículos y que las figuras pudieran insertarse adentro. Y por eso ellos decidieron reducir drásticamente, digamos, la escala que era como la común o la regla general, hasta estas figuras pequeñitas, digamos, para poder producir las naves espaciales y que se viera, digamos, una relación de tamaño que fuera más o menos a escala, digamos, de los personajes y sus vehículos. Bueno, algo que quiero mencionar, George Lucas, cuando estaba negociando, digamos, su sueldo para hacer la película, él en un momento decidió bajarse el sueldo como director y prefirió quedarse con los derechos de merchandising, lo cual fue una estrategia, una movida genial, muy intuitiva, porque en la época el merchandising no era, digamos, un negocio muy importante, sobre todo no estaba muy asociado a las películas de cine, y de alguna forma su intuición lo guió bien, porque eso sabemos que con Star Wars empezó a ser un negocio tremendamente millonario, y contrató como jefe de marketing a un señor que se llamaba Charles Lippincott, porque él tenía como muchas amistades en la base de gente aficionada a la ciencia ficción. Entonces este Charles Lippincott fue un visionario, un completo genio, porque de alguna forma él intuyó que esto iba a ser un gran negocio y empezó a patentar absolutamente todos los productos que se le ocurrió con Star Wars, cómics, polera, digamos, yo creo que hasta jabón, o sea, todo lo que se le ocurrió. Y parte de eso fueron las figuras de acción, que una pequeña empresa llamada Kenner mostró interés, digamos, en producirla. Ellos no sabían si la película iba a ser buena o exitosa, pero les gustó la idea de hacer personajes de alguna aventura espacial. Claro, sí. Y a ellos, a todas estas circunstancias, digamos, que se encontraron en un punto casualmente, le debemos todas las figuras, digamos, que tenemos hoy en día de Star Wars. Bueno, y aquí en pantalla estamos viendo algunas de las primeras figuras Kenner, ¿cierto?, de los años 70-80. A la derecha tenemos 3 figuras de la First Wave o primera ola, ¿cierto?, que se comercializaron en el año 78. Tenemos después a su derecha un Han Solo, que es ya del año 81. Y a su derecha hay ya 4 figuras que son del año 83. Me parece que ahí estamos mostrando la diferencia, ¿cierto?, entre una figura Sideshow o lo que era la norma general de la figura de acción con estas nuevas figuras de Star Wars que las redujeron a escala muy pequeñita. Ahí se nota, ¿cierto?, la diferencia. Sí, considerable. Digamos, los otros le llegan prácticamente a la rodilla a lo que era la escala general de figuras de acción para niños. Bueno, y en las últimas 4 tú puedes ver también que se nota que son más modernas porque, claro, tienen un trabajo esculpido mucho más detallado, digamos, que las antiguas.
En las primeras figuras de acción, tú ves por ejemplo ahí a Obi-Wan, tienen generalmente 5 puntos de articulación, ¿ya? Son figuras que mueven prácticamente tienen para los hombros, para las caderas y el cuello, que rota la cabeza, digamos, en 360 grados. Tú puedes ver que incluso hay algunas que solamente tienen 4 articulaciones en los hombros y caderas, porque la cabeza es parte del tronco de la figura, ¿no? Como puedes ver ahí en Chewbacca y en el Stormtrooper. Sí, permiso. Que figuras. Exactamente, la cabeza es una sola pieza, digamos, con el tronco de la figura. No se mueve. No se mueve en absoluto. De hecho, si la mueves es porque la rompiste. Así que trata de no hacerlo. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, la figura del Han Solo, que es del 81, es muy similar a las primeras figuras de la First Wave. También tiene un esculpido que es muy estilizado. No es muy detallado, no se parece, digamos, tampoco le pidamos que se parezca al actor Harrison Ford. Pero eran figuras, digamos, que despertaron toda la imaginación y toda la fantasía de los que éramos niños en esa época. Y el deseo de recrear con juguetes todas las aventuras espaciales de estos personajes tan famosos. Ahí estamos viendo cómo rota la cabeza de la figura de Obi-Wan, ¿cierto? Y las articulaciones que tienen los hombros y la cadera. Y ahí de hecho se va a mostrar que el trasero de Obi-Wan es un poco cuadrado, así que impide que la pierna se pueda mover, digamos, hacia atrás, solamente se levanta en aproximadamente 90 grados hacia adelante, como se está viendo ahí en pantalla. También es interesante esta capa que tiene, ¿cierto?, como de un plástico muy blando, como un acrílico, que es algo que va a ir evolucionando después en las mismas figuras Kenner y que van a empezar después a usar en materiales tejidos. Como tú puedes ver, por ejemplo, ya las últimas figuras del año 2003, ¿cierto? Con este guardia del emperador Palpatine, ya tiene un material que es hecho en tejido blando, digamos, es un material bastante de muy buena calidad, la tela. Y es interesante cómo evoluciona, digamos, ese aspecto de las figuras Kenner, que parten con estas capas de acrílico y después, digamos, cuando se dan cuenta que el negocio va tan bien, empiezan a ponerle más esfuerzo, ¿cierto? Y empiezan a poner estas capas de tejidas, digamos. Lo otro que se nota una diferencia en la figura, siendo que mantienen siempre esa articulación que es de 5 o 4 pulgadas, como vemos en el guardia gamorreano también y en el guardia del emperador. Es que después va mejorando mucho el esculpido, o sea, hay una diferencia considerable en las figuras de los 70 con las figuras ya que salen para el regreso del Jedi en el año 83. Uno ve que incluso muchas se parecen ya a los actores de la película, increíblemente, como por ejemplo la de Lando Calrissian, que se ve ahí a mano derecha. Tú la puedes... Hay una diferencia notable entre esta figura y la de Harrison Ford, por decirlo así. Claro. El actor, se nota el nivel de detalle. Claro, tiene un nivel de detalle mayor, ya ves que se parece un poco incluso al actor que actúa en la película. Entonces ahí vamos viendo que si bien se mantiene la articulación en esta figura prácticamente igual durante toda la producción Kenner, sin embargo el esculpido va mejorando mucho ya en las últimas figuras desde el 83 para adelante. De hecho, en la última línea que sacó Kenner, que fueron los años 84-85, que era una colección que se llamaba The Power of the Force, ¿cierto? El poder de la fuerza, son figuras que aparte de mantener esta calidad que ya tenían las figuras del 82-83, mantienen estos tejidos, digamos, las capas, sale un Lando Calrissian, ¿cierto?, del regreso del Jedi con su capa hecha de tejido muy bonito, y traen unas monedas conmemorativas que se van a replicar después en series mucho más modernas ya de Hasbro. Y después de eso, como empieza a pasar un poco lo que era la moda de Star Wars, ¿cierto?, se dejan de producir las figuras y los vehículos, y después viene una época, digamos, donde no tenemos nada de Star Wars prácticamente durante 10 años, hasta que aparece ya Hasbro. Esa es la evolución, digamos, de las figuras Kenner durante los años 70-80. Bueno, vamos ahora a pasar a ver cómo es la evolución de estas figuras de Star Wars durante los años 90. Bueno, hay primero que saber qué es lo que pasó con Kenner. Kenner, bueno, una vez pasara este boom de Star Wars, ya no tuvo proyectos que le redituaran, digamos, tantos ingresos, y de alguna forma no le fue bien a la compañía, de tal forma
que la vendieron el año 87 y la adquirió una compañía de juguetes que se llamaba Tonka, que eran especialistas en hacer sobre todo vehículos, digamos, a escala, autitos y ese tipo de cosas. Bueno, el asunto es que después, posteriormente, Hasbro adquiere Tonka en el año 91. Y tuvimos que esperar para el año 95 ver las primeras figuras que producía Hasbro de Star Wars. Y bueno, en aquella época nuestra sorpresa fue darnos cuenta de la estética que ellos cogieron para estas figuras. Porque tú te puedes fijar aquí, por ejemplo, en la pantalla, tienes 3 figuras que son de la First Wave del año 95 de Star Wars y ves que tienen un aspecto muy adrenalínico, ¿cierto? Parece que están hasta C-3PO tiene esteroides y son tremendamente musculosos, y esto es algo que hoy día nos puede parecer súper extraño, pero en la época los cartoons, digamos, las animaciones que eran más populares entre los niños eran animaciones donde los héroes eran tremendamente musculosos, como por ejemplo He-Man, Thundercats. Entonces, claro, ellos quisieron o pensaron que si le dan esa estética a las figuras de Star Wars se iban a vender mucho mejor, y les dieron, digamos, este aspecto súper musculado. Bueno, tienes entonces, como te decía, a la izquierda las 3 primeras figuras que son del año 95 de una línea que ellos titularon en Hasbro The Power of the Force. Y como tenía el mismo nombre que la última línea que sacó Kenner el año, cierto, 84-85, entonces los coleccionistas la suelen denominar hoy en día como The Power of the Force 2, ¿cierto? O The Power of the Force 2, porque digamos es una línea totalmente nueva que saca Hasbro y con una estética totalmente diferente a lo que era la estética de las figuras Kenner. Bueno, estas figuras, en cuanto al esculpido, ya vemos que la estética en general es muy musculosa. Tienen, en cuanto a articulaciones, las mismas articulaciones de las figuras Kenner y les agregan una articulación en la cintura para que puedan rotar, digamos, el torso, que gira completamente en 360 grados. Tú lo puedes, si quieres, puedes revisar esta figura. Ahí tú tienes como da vuelta el torso y lo puedes dar vuelta completamente, hace un giro completo, ¿cierto? Que esa fue como una articulación que adicionaron. Así que uno puede decir que en cuanto a articulación, claro, ahí una cosa sumamente extraña, la muerte de Han Solo, ¿cierto? Pero lo interesante es que uno puede decir que evolucionaron en cuanto a la articulación con respecto a las figuras Kenner, ¿cierto? Se les agregó por lo menos una para el año 95. Ya avanzando el tiempo, se dieron cuenta de que había que estilizar un poco esta figura, y tienes tú a la derecha de C-3PO una figura de Luke Skywalker que ya es del año 98, que es mucho más estilizada, ¿cierto? Como que ellos trataron de hacer que se pareciera mucho más al actor que vimos en pantalla. Y esa figura además tiene una gracia que le agregan una articulación es cierto, en los codos para girar el antebrazo. Y eso, y además una cosa insólita para las figuras de esta escala de la época, que tiene una articulación en la rodilla. Tú puedes ver ahí que es algo que fue un verdadero logro en cuanto a la articulación de esta figura. ¿Cuántas articulaciones tiene esta entonces? Esta figura, la verdad que no la he contado nunca, pero por lo menos tiene las clásicas 5 de las Kenner, más 2 que le agregaron, ¿cierto?, los antebrazos y las rodillas, así que serían 5, 6, 7, 8, 9 articulaciones, y si se mueve la cintura, que se mueve, ¿cierto?, serían 10 articulaciones. Es una figura que es bastante avanzada para la época, ¿cierto? Ahí se está viendo en pantalla. Pero sin embargo, la evolución de las figuras no fue consistente en cuanto a las articulaciones. Si tú ves la figura que es un año posterior, del año 99, que es esta de la amenaza fantasma, ¿cierto?, nos muestra el joven Obi-Wan. Aparte de que tiene bastante limitada la articulación de la cadera por el faldón duro, también puedes observar que ya desaparece esta articulación de la rodilla que tenía la figura un año anterior, ¿cierto?, de Luke. Sin embargo, lo bueno de esta figura es que le agregaron, aparte de la articulación del antebrazo que tenía la de Luke, una en las muñecas para girar la mano. Entonces eso permitía que por fin los Jedi pudieran tomar sus lightsabers, ¿cierto?, con ambas manos, tal como lo hacían en las películas. Así que esto es un hito en cuanto a la capacidad que tienen, digamos, de emular a los personajes de las películas, las figuras de los Jedi.
Exacto. Bueno, un año posterior, digamos, a esta figura, el año 2000, tú tienes ahí al cantinero Mos Eisley, que es una figura que tiene prácticamente solamente las articulaciones de la First Wave de Hasbro, o sea, solamente 5 o 6 articulaciones, ¿cierto?, con la de la cintura. Y ves ahí esta inconsistencia en cuanto a la evolución de las articulaciones, porque se reduce con respecto a la que era la figura de Obi-Wan. Y más se reduce todavía en la figura que es un año posterior, del 2001, que es el señuelo de Amidala, que es realmente una estatuilla de plástico. Las piernas que van por dentro, digamos, ni siquiera tienen articulación. Con 2 articulaciones. Y si las tuvieran no nos daríamos cuenta, ¿cierto? No, y tiene 4 articulaciones, porque son los hombros, ¿cierto? Los 2 hombros y los 2 antebrazos. Y es la única articulación que tiene. Sin embargo, el detalle, lo bonito de estas figuras son el detalle, porque a pesar de las articulaciones, vemos que los detalles de esculpido son muy bonitos. En estas figuras uno valora mucho más el esculpido que la articulación, porque son personajes que no cometían mucha acción heroica. Claro. Digamos, el cantinero a lo más movía un brazo, ¿cierto?, en la cantina para servir los tragos, y la señuelo de Amidala, yo creo que su máximo heroísmo en la película fue dar un paso. Entonces no se requiere, digamos, que sean figuras súper requete articuladas, sino que uno se conforma con esto un poco palitroques, pero que tienen un esculpido muy bonito. Bueno, ese es de un año... Hablando de articulaciones. Hablando de articulaciones, esa figura es del mismo año de la señuelo de Amidala, ¿cierto?, del 2001. Y es una figura que tiene muchas articulaciones, porque es un robot. Este es el robot que curaba a Luke Skywalker después de su encuentro con el Wampa en el Imperio Contraataca, ¿cierto?, en Hoth, el planeta de helado. Y es una figura que tiene muchas articulaciones, con todos esos bracitos, digamos, mecánicos, que ni siquiera lo he contado, pero que son muchos, y que cada bracito tiene por lo menos 2 articulaciones. Y esta figura quedó tan bonita que de hecho la reempacaron para el año, no recuerdo si fue el 2012 por ahí, para la colección de Vintage Collection, y solamente le dieron un distinto tratamiento a la pintura, que fue un poco más oscura, pero es realmente una figura muy bonita, muy similar al droide que vemos en pantalla en la película, y que aquí, aunque tiene mucha articulación, no nos permite mostrar algo sobre la evolución de las figuras, porque no es humanoide, claro, sino que es un droide, y es bastante particular. Pero vemos, digamos, que en cuanto a la articulación, estas figuras son inconsistentes en su evolución, ¿cierto? A veces mejoran, a veces se les quitan las articulaciones. Pero en cuanto al esculpido, son un gran avance con respecto a las Kenner. De hecho, si tú comparas el antiguo Han Solo de Bespin, ¿cierto?, con este Han Solo de Hasbro, puedes ver que no solamente en la cara hay un mucho mayor esfuerzo en cuanto al esculpido del rostro, sino que el trabajo de pintura del pelo, por lo menos, trata de emular mucho mejor lo que es el color del cabello Harrison Ford, que la figura del 81 Kenner. Entonces vemos que en el esculpido sí hay una evolución que es constante en esta figura, a diferencia de la articulación. El esculpido va mejorando constantemente, y con los años, bueno, vamos a ver que se van repacando y se van volviendo a hacer muchas versiones, sobre todo de los protagonistas de la saga, y cada una va mejorando en algo, ya sea el esculpido o la articulación. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos las figuras ya que son del año 2002 en adelante. Así que esto es lo que tenemos para mostrar a nuestros amigos hoy día. Gracias, Aníbal, por este fantástico tema. Vamos a seguir ondando en los temas de las figuras coleccionables. Síganos en nuestras redes sociales para futuro Hello There, y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y el canal de YouTube Star Wars Concepción. Que la fuerza lo acompañe.